Pellicula similar autor Orfeu par Aleer 10 minutes publicado 14.01. 2020 actualizado 08.12. 2022, Inception, Cotiva la menthe en el buant sentido. Toda la película es un emocionante acto de malabarismo en el que es fácil olvidar que es real y que no, y el final se deja abierto. Para que los fans tengan una cuanta teoría. Dicho esto, el propio Nolan no tiene prisa por devlar todas las cartas. Es difícil encajar todas las piezas de una sola vez, merece la pena volver a ver la película para sumergirse por completo. Si on no entiende del todo la trama, no te avergüences de echar un vistazo a Reddit, un sitio web en el que seguro que encuentra todo tipo de teoría y respuesta a tu pregunta. Inception es una película única. El guionista y director Christopher Nolan tardó más de 10 años en escribirlo, y sin duda también. Tardó más de 10 años en reunir todo el material en una sola pieza coherente. ¿Le gustó Inception? ¿Está buscando películas similares que te confundan? Aquí está la lista de películas similares a Inception. Código Fuente hoy en día es mucha película que intentan llegar al fondo de las cosas. Pero, Código Fuente, bajo la dirección de Duncan Jones, pone todo en su sitio. Da la sensación de que no es principio, solo una parte intermedia y uno de los finales cinematográficos más satisfactorios que he visto nunca. La película comienza con Carter Stevens, un piloto militar estadounidense que se despierta en un tren que se dirige a Chicago, solo. Para descubrir que está en el cuerpo de otra persona. Lo último que recuerda es que su avión se estrelló tras un encuentro con militantes afganos. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Mientras Stevens intenta asimilar la extraña situación, una bomba estalla de repente y todo se acaba en un momento. La cosa empeora, está herido, inmovilizado y en una especie de cabina. ¿Era real el tren? ¿Era real o no? Me gustaría contarte más, pero todo lo demás es un enorme spoiler. Si todavía no la has visto, échale un vistazo. Código Fuente es exactamente una de esas películas que te harán exclamar que Matrix ya es pensado alguna vez que todo lo que vemos podría ser solo una simulación? Y si no es real? ¿Cómo puede averiguar que es real y que no lo es? The Matrix responde directamente a esta pregunta. 1999, Neo, un hacker informatico, leva una doble vida, por un lado es un hacker y por otro es un tipo normal con un trabajo cotidiano. Entra en contacto con un grupo que afirma conocer la auténtica verdad sobre el mundo en el que vive. Al principio se niega a creer, pero vuelve va encontrarse con él y se convence cada vez más de que algo está ocurriendo más allá de su entendimiento. Finalmente conoce a Morfeo, que le ofrece dos píldoras, una roja y otra azul. Si Neo toma la azul, todo volverá a la normalidad y olvidará la conversación. La píldora roja le ayudará a darse cuenta de la verdad. Es entonces cuando todo el mundo se vuelve del rêve para nuestro hombre. Se da cuenta de que toda su vida ha sido una simple simulación creada por máquina inteligente. Et miles de millones de personas como él esperando despertar de su letargo. ¿Podrá Neo librarlo y ganar la guerra entre humano y máquina? También tengo recomendación de película similar a Matrix. El maquinista no ve a The Machinist ni siquiera por el argumento, sino por la dedicación de Christian Bale a su oficio. Vivió a base de manzana y café durante meses para conseguir ese extrano físico delgado. Parece aún más impresionante cuando se ve su voluminoso cuerpo en Batman, Inception, película estrenada poco después de El Maquinista. El protagonista lucha por enfrentarse a su percepción errónea de la realidad, y en esto, The Machinist est notablement similar en temática a Inception. El personaje de Christian Bale sufre insomnio, lo que le lleva a comportarse de forma extraña. Con el tiempo, su rareza aljan a su amigo y colga. Que es real y que no lo es. Al igual que Inception, te dejará adivinando hasta el final y recompensará tu paciencia con una conclusión alucinante. Triangulo porque esta película solo tiene una calificación de 6,9 en IMDb en la taquilla mundial?
Si va a juzgar una película por su trailer, probablement la juzgue como un producto ligeramente médiocre, pero te pido que no cometa ese error. Cuanto menos sepa de esta película antes de verla, mejor. En mi opinión, es una auténtica obra maestra. De un lado su ideas preconcebida y vea triangle, le sorprendra su profundidad y beleza. La historia gira en torno a un grupo de personas que viajan por mar. Asustado por el misterioso tiempo, deciden trasladarse a otro barco, en lo que no hace sino empeorar la situación. No revelar las razones por las que Triangle es similar a Inception, porque eso sería un spoiler de toda la película. Solo debes saber que nunca adivinará cuál será el final, ya que también tiene un factor que ***. El piso 3, The 13th Floor, ambientada en Los Angeles de los años 90, est una película de ciencia ficción que nos adentra en mundo simulado. La simulación fut creada en 1937 por un brillante programador. Sin embargo, poco después de su creación, fut asesinado y todo su secreto fueron enterrado con él. Lo único que queda es un mensaje que decidirá el destino de todos los que vivan en este mundo. Douglas Hall, el protagonista, es amigo íntimo del genial programador, así como el principal sospechoso de su asesinato. Las pruebas en su contra son contundentes. Con el tiempo, incluso él empieza a dudar de su propia inocencia. ¿Es él quien mató a su amigo? ¿Por qué mataron a su amigo? ¿Cuál es el mensaje? Asterisk la situation se aclara cuando Douglas se entra de que en realidad vive en el año 2024. Ese mundo de los 90 en el que creía vivir resulta ser una simulación en sí mismo. En realidad es una simulación dentro de otra simulación. La gente de los 90, incluido Hall, pensaban que ellos eran los responsables, pero al final era otra persona la que movía los hilos. ¿Podrá Douglas encontrar al verdadero asesino y su motivo? Tendrá que verlo para descubrirlo. Bucle temporal el nombre habla por sí solo. Un hombre retrocede accidentellement en el tiempo durant una hora, más o menos. Para su horror, descubre que su yo del pasado se dirige hacia una serie de acontecimientos catastróficos con consecuencias imprevistas. Sin duda, los primeros minutos de time loop son aburridos, pero no dejes que eso te impida ver una de las películas sobre viaje. El tiempo más extraño jamais rodada. Es interesante ver cómo los productores consiguen retratar una historia más bien escasa de una forma tan ingeniosa e inteligente. Mercader de Sueno es el único problema de las películas de viaje en el tiempo y que es demasiado agujero en la trama. Habrá alguna cosa en esta película que le dejarán real desconcertado y serán verdaderamente difícil de comprender. Pero la trama de la película es bastante perfecta en este sentido, ya que las razones de hasta el más pequeño de los acontecimientos están presentes. Mercader de Sueno es una interesante mirada a un futuro en el que la emigración y la globalización se han convertido en enormes problemas. La gente está dividida, las organizaciones gubernamentales utilizan la confusión de los ciudadanos para controlarlo. Como la película es de bajo presupuesto, alguna cosa, como los efectos especiales, dejan mucho que desear, pero eso no debería impedirte ver esta joya del cine. Mercader de Sueno, con su personaje bien desarrollado, su conmovedora historia y su convincente interpretación, se consolida. Como una de las mejores películas de ciencia ficción al estilo de Inception. Recuer del centro de la trama de Remember gira en torno a Leonard, un hombre cuyo propósito en la vida es vengar la violación y asesinato de su esposa. Pero su mayor enemigo es su propia discapacidad, la pérdida de memoria a corto plazo. Para recordar detalles importantes y pistas sobre su mujer, se los a statuar en el cuerpo, y tiene sentido. La película te deja en un sinfín de especulación hasta el final, donde el giro final revela todas las cartas, dejándote en estado de shock. Nunca será capaz de producirlo. Es un final que no se encuentra a menudo en el cine. Si te gusta este thriller, te aconsejo que veas más películas similares a Remember. Otra una madre intenta desesperadamente proteger a su hijo del mundo exterior,
con la esperanza de que su marido vuelva por fin a casa tra la Segunda Guerra Mundial. Con la legada de tres extraño criado a la casa, las cosa empiezan a torcerse cuando su hija empieza a notar suceso extrañoi. Huésped no invitado por toda parte. Cada día que pasa, su mención se vuelve más y más peligrosa. Aunque la película tiene más de tres cuarta parte de terror tradicional, el giro del final es inusual y levará tiempo comprenderlo por completo. La película no le dejará hier en mucho tiempo. No le contar mucho sobre la. Solo le dir una cosa, si busca una película retorcida con una trama que da escalofrío en alguno momento, prueba verlos otro. La Isla de los Condenados, La Isla de los Condenados, est uno de los mejores thrillers psicológicos de las últimas décadas. La película te confundirá y te dejará sin saber que va a pasar hasta que aparezcan los créditos. En su mayor parte, te sentirás en la piel del protagonista que investiga a un convicto fugado, pero el final de la película te hará preguntarte si los antagonistas son los protagonistas y viceversa. La película está repleta de suficiente giro como para marearte. ¿Será capaz de descifrarlo todo por ti mismo? Cuando lo veas por segunda vez, la impresión será completamente distinta a la del primer visionado. La verás desde otro punto de vista. La trama te volverá loco. Aquí es otra película, como La Isla de los Condenados, que te confundirán y te sorprendrán al mismo tiempo. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, el eterno resplandor de la mente inmaculada, una parja intenta evitar una ruptura utilizando la tecnología para eliminar los recuerdos de su vida en común. A medio camino, deciden sabotear la operación al darse cuenta de lo inhumana que es. Pero es demasiado tarde para ello? Cuando uno no deja de pensar en una película en los días siguientes y quiere volver a verla, sabe que ha visto algo especial. Esta película convirtió a Jim Carrey en uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. También es que reconoce el mérito de Kate Winslet. Tanto Curry como Winslet están realmente genial. El efecto mariposa y si pudiéramos volver a momentos importantes de nuestra vida y elegir un camino mejor? Y si hubiera una especie de portal que nos llevará a nuestro pasado y pudiéramos cambiar las cosas a nuestro gusto? Puede que nunca encontremos la forma de acceder a nuestro pasado, pero Evan, un estudiante universitario de 20 años, ha encontrado ese portal a través de su diario de infancia. A través de él, intenta cambiar alguna cosa tanto para sí mismo como para su amigo. El efecto mariposa demuestra con éxito que, aunque encuentre la forma de volver a tomar un camino diferente, las cosas distarán mucho de ser perfecta. Al final, te verás obligado a conformarte con lo que tiene y a centrarte en tu futuro porque cosa que no puedes controlar. Admin.